Y otra de las reflexiones importantes es con qué plata vamos a pagar en enero del año que viene, porque no lo ha explicado ni el presidente ni su ministro de Economía. Y se me ocurre que, ya que se ha acordado con los acreedores, ya que el sistema está encantado con que la Argentina no entre en default, podremos pagar volviendo a acceder al mercado de capitales, es decir, volviendo a endeudarnos. Lo que ha hecho siempre la Argentina desde 1984 hasta hoy. Es decir, les vamos a pagar a los acreedores y vamos a pedirles plata para que podamos pagarle. Un viejo reciclaje de la deuda, como ocurre desde hace años. Nada nuevo, nada que sorprenda, porque esto ha ocurrido así desde 1984 hasta hoy. Casi 40 años. Y si no quiere el gobierno acceder al mercado de capitales, la otra posibilidad que tiene es el Fondo Monetario. Porque ahora hay que arreglar la deuda con el fondo, que son 44 mil millones de dólares más alrededor de 5 mil millones de interés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Seguimos en modo cuarentena. Esta cuarentena que no sabemos cuándo va a ser el fin. Solo sabemos que empezó allá por el 19 de marzo. Y bueno, acá estamos, aguantando para no aflojar. Pero bueno, más allá de que esto es algo que nos está afectando a todos, no solo en la parte económica, sino también en la parte psíquica. Ya hay muchos casos de gente, adultos, incluso chicos, que le has tocado salir y se ha encontrado con síntomas de ataque de pánico y demás, es que ya lo venían advirtiendo algunos especialistas, ¿no? Del tema de la materia de lo que es la psicología o la psiquiatría. Y bueno, evidentemente esto va a traer no solo consecuencias económicas, sino muchas consecuencias psicológicas y psiquiátricas en la gente, ¿no? Lo cual es lamentable, ¿no? O sea, están queriendo cuidar por un lado y están descuidando por el otro lo que es la salud mental, que es importantísimo, ¿no? Porque el hombre tiene que estar no solo bien físicamente, sino que además tiene que estar muy bien mentalmente y obviamente espiritualmente, ¿no? La cual para un nacionalista es vital, la parte espiritual. Pero esta semana no quería hablar de eso, sino que porque ya sería redundar siempre en lo mismo, sino lo que sucedió días atrás cuando todo el arco político, paradójicamente oposición y oficialismo, festejaron el pago o el acuerdo en realidad, de porque pagar no se pagó nada, de lo que es la deuda externa, pero con los fondos de inversión o los que se llaman normalmente fondos buitres, porque no se sabe quiénes están detrás. Y casualmente muchos de los que festejaron fueron, por ejemplo, Caputo, si mal no recuerdo, el Toto Caputo, ¿no? Amigo de Mauricio Macri, festejó. Y por ahí se anda diciendo que él puede ser miembro de ese fondo de inversión que le dio dinero a la Argentina, ¿no? Ya ha pasado muchas veces de que los mismos tomadores de deuda, ocupando cargos públicos, estuvieron luego siendo acreedores de la República Argentina. O sea, más de lo mismo, como siempre solemos decir. Pero al principio de este video vieron al doctor Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de aquel que en un momento hizo todo un estudio de lo que es la deuda externa argentina, y en ese estudio daba poco más, o sea, obviamente que esto es mucho más
diríamos, elaborado y, diríamos, tiene muchos vericuetos, pero básicamente Argentina siempre pagó mucho más de lo que realmente le llegó o lo que realmente fue el préstamo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, en este video, el hijo del doctor Alejandro Olmos, este es el hijo Alejandro Olmos Gaona, nos dice que bueno, que claramente lo que se arregló es una especie de patear un poquito la pelota para adelante en cuanto a lo que es el empezar a pagar la deuda, ¿no? Y que los intereses, mal o bien, al final terminamos pagando lo que ellos quisieron que paguemos. O sea, no hay nada que festejar en realidad de todo este blef que se hizo desde los medios desinformativos, como solemos llamarlos, pero bueno, se hizo toda una gran bambolla diciendo que Argentina poco más que es exitoso en su cuarentena, es exitoso negociando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es mentira, porque en realidad Argentina lamentablemente está, lo digo con mucha bronca, estamos sumidos a la entrega de nuestra potestad, nuestra soberanía y nuestra independencia económica. O sea, un país que está endeudado hasta la coronilla no puede decidir absolutamente nada. Pero ahí lo decía muy claro este hombre, decía que, por ejemplo, nosotros festejábamos que íbamos saliendo de la deuda, pero que a su vez lo que íbamos a hacer era volver a pedir plata. ¿A quién? A los mismos, o ahí nombra al Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional en ese acuerdo ni siquiera estaba participando. Entonces, nosotros tenemos una deuda con los que serían los fondos buitres que le llamaban antes los kirchneristas y ahora los llaman fondos de inversión. Fíjense cómo cambian de acuerdo a cómo les convenga a ellos diríamos la dialéctica, ¿no? De cómo nombran a una u otra cosa. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ahora está esperando que Argentina venga, se baje los pantalones, se dé vuelta y le diga, bueno, abuse usted a gusto y piacere. El Fondo Monetario Internacional, que fue el que le dijo a Mauricio Macri en su momento que le iba a prestar dinero, o sea, Argentina volviendo, ¿no?, entre comillas, al Fondo Monetario, porque habíamos salido después de esos arreglos que había hecho en la gestión de Néstor Kirchner, donde se pagó mucho más de lo que en realidad había que pagar, pero bueno, es harina a otro costal. El Fondo Monetario Internacional le puso como condición a la República Argentina que tenía que tratar e imponer la ley del aborto, ¿no? Y Argentina, ¿qué hizo? Tiró la ley del aborto a diputados, donde pasó, o sea, fue aprobada, y luego pasó a senadores. Y en senadores, el 8 de agosto de 2018, mediante una gran presión del pueblo argentino, pero sobre todo, creo yo, que en este caso sí de la Iglesia Católica a través de sus obispos en el interior del país, sobre todo. Yo creo que este fue un triunfo del interior del país, o sea, de las ciudades de nuestra querida Argentina, donde a través de la presión a los senadores esa ley no salió. No obstante lo cual, a 2 años, lo primero que dijo nuestro presidente Alberto Fernández fue decir que Argentina era como, diríamos, prioridad la trata nuevamente de la ley del aborto. Días atrás, Larreta, o sea, los legisladores de la ciudad pusieron el protocolo de aborto y bueno, lo aprobaron, todo el arco político lo terminó aprobando, para lo cual una locura, una nena de 13 años puede ir a abortar a un hospital público y no necesitar la autorización de su padre ni de su madre. Ahora resulta que esa misma nena se tiene que ir a hacer un tatuaje y necesita la firma de sus padres, porque si no, no se lo hace el tatuador. Y muy bien hace el tatuador en no hacerlo. Entonces, para un tatuaje, la nena necesita la autorización y resulta que para hacer una intervención, la cual corre riesgo de vida, mucho más que en un tatuaje,
lo puede ir a hacer. Una locura. Cosas del progresismo que nunca vamos a entender. Pero volvamos al Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional lo que hace ahora es esperar a la Argentina frotándose las manos. Y si bien Argentina en su momento dijo no al aborto, no nos olvidemos que Alberto Fernández es un títere, Albert Títere, como le dicen algunos, no de Cristina, de Soros. ¿Y quién es Soros? El dueño de las clínicas Planned Parenthood, que son las clínicas de la Planned Parenthood, o como se llame, el inglés mío no es muy bueno, pero ustedes saben de qué estoy hablando, que son las clínicas que se encargan de brindar el servicio a los estados, nación, de dar el aborto, que ellos dicen es gratuito, pero gratuito de acá, gratuito las pelotas, gratuito nada, porque lo gratuito es pagado ¿por quién? Por el Estado Nacional. ¿Y quién es el Estado Nacional? Todos aquellos activos que a través de sus impuestos pagan tributo para que el Estado administre y dé a sus nacionales ¿qué? Servicios. Pero no servicios de matar gente. Tiene que dar servicios, seguridad, educación, salud, cuidar la salud, que no es lo mismo que asesinar a la gente, a chicos, indefensos, niños, aunque ellos digan que no lo son. Entonces, ¿qué está esperando ahora el fondo? Que Argentina venga y ellos, de una vez por todas, poder meterse en este negocio macabro y satánico que es el aborto. Argentina en el 2018 dijo no al aborto. Argentina en el 2019 tuvo un partido que tenía un candidato a presidente con listas antiaborto completas, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires, e incluso en Santiago del Estero. Y sin embargo, ese mismo pueblo argentino que se negó, y lo hizo muy bien, y marchó en contra del aborto, fue el mismo pueblo argentino que puso a este delincuente y que la segunda opción era el otro delincuente, ambos abortistas, otra vez a disputar y a conseguir un lugar dirigencial en la Argentina. Debemos entender de una vez por todas que cuando nosotros vamos a emitir un voto, ese voto es como una pistola con una sola bala. Y esa bala, si yo aprieto acá y justo cae ahí, es un tiro que me lo voy a dar yo. O sea, me estoy suicidando si yo elijo mal. Es una ruleta rusa lo que hicieron. Eligieron mal. Y cuando uno elige mal debe hacerse cargo de lo que hizo. Bueno, ahora viene el año que vienen las elecciones legislativas. Lo único que les pido es que voten bien. Y si no tienen y no quieren votar a nadie, no voten. No voten. Paguen los 50 pesos y listo. Demuéstrenles a la clase política que están en desacuerdo. Y si no quieren hacerlo a través de eso, porque por X motivo, hermanos, salgan a la calle, pero ya no a marchar pacíficamente, porque evidentemente, como dicen, con democracia no se han salvado los pueblos. Evidentemente estamos viviendo una etapa totalmente oscura, una etapa que le llaman de libertad, pero en verdad esa libertad no es más que la inoculación de lo antinatural y de lo sobre todo antiespiritual, ¿no? Entonces, por favor le pido, piensen lo que van a hacer. Sean conscientes de que lo que ustedes hacen cada vez que votan es perjudicarse, en definitiva. Así que bueno, como les digo siempre, síganos en nuestras redes, Facebook Story Pampa Rock, en nuestro YouTube Story Pampa, un programa de rock, en Instagram @Story Pampa Rock,
Sigan a Radio AN24, que es por donde sale este editorial, que muy gentilmente nos ceden el espacio. Esto es en YouTube Radio AN24, en Twitter Radio AN24, en Facebook Radio AN24. Síganos, hagamos crecer las voces de la disidencia, porque evidentemente los medios que están en ese aparato, ahora rectangular, en una época era cuadrado, nos están alterando el pensamiento. Les mando un gran abrazo y me despido como siempre con un viva la patria.